jóvenes? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la unidad número 2 de la materia de finanzas en las organizaciones. Y como título tiene análisis e interpretación de los estados financieros. La competencia de la unidad es que diagnostica la situación financiera de una organización mediante la aplicación de los diferentes métodos, técnicas de análisis para proponer acciones de mejora. En esta unidad vamos a conocer la parte de hacer un diagnóstico, de analizar todas aquellas cuestiones que se interponen en la realización de los estados financieros. Como ya habíamos estado aplicando algunos ejemplos en la tarea anterior, estuvimos investigando los 3 estados financieros básicos que nos van a ayudar para hacer esta radiografía y este análisis de acuerdo a cada una de la situación, como son el balance general, el estado de resultados y el flujo neto de efectivo. Imagínense que por un momento se sienten ustedes mal y van con el médico. Los pesa, le toman la presión, el pulso y le preguntan qué síntomas han tenido y desde cuándo se presentaron. Si es necesario, los mandan a realizar un análisis y después se interpretan los resultados para dar un diagnóstico y con base en un tratamiento para restablecer la salud. Cuando una empresa está enferma, al igual que el médico, querrá descubrir cuáles son los síntomas, desde cuándo se presentaron, por qué ocurrieron, con el fin de dar un diagnóstico y proponer diferentes opciones viables para mejorar la salud. El primer paso para conseguirlo es el análisis de los estados financieros que les acabo de mencionar. Por medio de se reúne información de los hechos históricos de la empresa. Para ello se utiliza un método de análisis, se detectan posibles problemas, se analizan y se plantean diferentes cursos de acción con base en los resultados obtenidos. Luego se selecciona el que mejor se adapte a las necesidades y a los objetivos establecidos, teniendo siempre en cuenta que la prioridad en toda la empresa es la maximización de la utilidad. Además, se requiere considerar qué áreas se deben reforzar y determinar sus debilidades para acatarlas, todo encaminado a la consecución de las metas proyectadas. Al final, todo análisis debe concluir con uno o con varios hechos con conocimiento de la razón del porqué a ellos. Otro punto importante es el análisis financiero. Este análisis financiero es una herramienta para obtener indicadores confiables acerca de la situación de las diferentes áreas que integran una empresa, los cuales mediante una adecuada interpretación repercuten en una toma de decisión óptima. Si dichos indicadores son de un solo periodo contable, facultan para detectar cómo se encuentra la empresa en ese periodo y con base a ello optar por las acciones más apropiadas. Si se analizan varios periodos, la historia escrita de la compañía permite observar cómo va avanzando, si se está logrando las metas planeadas y si las acciones han sido las más convenientes o se pueden optimizar. En el caso de que fuera factible, la compañía con cifras de otras empresas del ramo, es posible conocer el grado de avance o retroceso en el mercado. Y para ello hay 2 tipos de análisis, que es el interno y lo que es el externo. Dentro de estos análisis hablan acerca de la importancia de los estados financieros. Yo les decía que a partir de este momento nosotros vamos a estar trabajando con los 3 estados financieros básicos de una empresa, los cuales son el balance general, el estado de resultados y el flujo neto de efectivo. 3 estados financieros que nos van a partir de esta unidad hasta la última unidad,
vamos a estar trabajando y ocupándolos. Los objetivos principales de los estados financieros, de los tres que menciono, es que se tomen decisiones de inversión y de crédito, lo que se requiere conocer la estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y redituabilidad, evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar fondos, conocer el origen y características de sus recursos para estimar la capacidad financiera del crecimiento, formarse un juicio sobre los resultados financieros de la administración en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de crecimiento. Aquí nos habla acerca de las acciones que pueden tener los índices financieros. Y para esto existen dos formas para analizar. Por ejemplo, para hacer la radiografía hay dos formas, que son los métodos verticales y los métodos horizontales. En esta clase vamos a conocer estos dos tipos de métodos, de acuerdo al libro de análisis e interpretación de los estados financieros. Métodos verticales. Vamos a conocer. Estos métodos verticales se analizan cifras de un solo ejercicio fiscal o un periodo contable. ¿Qué significa esto? Que el método vertical solamente va a hacer ese análisis de un periodo, de un mes, de un bimestre o dependiendo de la razón de la empresa, que incluye razones simples, estándar, PON y reducción de porcentajes. El método horizontal es todo lo contrario, porque se analiza la información financiera, de varios ejercicios fiscales o periodos. Y aquí hacemos esta comparativa de diferentes periodos, del periodo 1, del periodo 2, del bimestre 1, del semestre 1, del semestre 2, del año 1, del año 2. Hacemos esta comparativa y se analizan diferentes periodos, 2 o más periodos que se tengan que analizar. Recuerden, el método vertical solamente analiza un solo ejercicio fiscal y el método horizontal analizan 2 o varios o 3 ejercicios fiscales o periodos contables. Continuando, jóvenes, con este apartado que se llama los estados financieros, vamos a conocer algunos estados financieros básicos, como ya los hemos visto en la unidad pasada. El estado de situación financiera, también llamado balance general, nos habla de cómo está estructurado, de cómo puede ser estructurado, que debe de tener sus activos, debe tener sus pasivos y obviamente debe tener su capital. Por ahí tenemos también otro claro ejemplo que está en la antología que ya tienen en la plataforma de Classroom. Está el estado de resultados. El estado de resultados se compone por las ventas netas, por la utilidad bruta, los gastos de operación, total de gastos, utilidad y al final tenemos una utilidad disponible de utilidad neta. Y para esto vamos a conocer los métodos verticales que se van a ocupar estos dos estados financieros. Por el momento, los métodos verticales dicen, de acuerdo a este libro, que es el más utilizado por los analistas y también se conoce simplemente como métodos de razones. Se emplea para resaltar las áreas que requieren mayor atención por ser ineficientes, para detectar aquellos donde es necesario algún tipo de reforzamiento para mejorar sus resultados y, por qué no, aquellos cuyo funcionamiento es acorde con las metas de la organización. Para ello tenemos las razones que pueden ser simples, estándares. Vamos a conocer un ejemplo del método vertical que está aquí en su antología. Las áreas que estudia este método vertical son razones simples, como son la liquidez, la administración de los activos, la administración de las deudas, la rentabilidad y la utilidad de acciones. A esto se le conoce como métodos de razones simples.
A continuación, vamos a explicar las áreas de estudio referente a una empresa de relojería, El Tiempo es Oro S.A. Al final se incluye la concentración en un formulario fácil de aplicación. Y eso es lo que vamos a ver. La parte de liquidez tiene diferentes fórmulas. Bueno, la liquidez demuestra la capacidad de la empresa para cubrir vencimientos de obligaciones, préstamos, intereses e impuestos a corto plazo. Es cuando nosotros, si yo les digo, a ver qué tipo de liquidez tienen ustedes, me refiero a qué tipo de capacidad tienen para cubrir algunas obligaciones. Es cuando las empresas, no sé si les ha tocado a ustedes, les hacen un análisis, sobre todo a lo mejor voy a poner el ejemplo de Coppel. Ejemplo de Coppel, cuando alguien requiere un préstamo o quiere sacar la tarjeta departamental, siempre les piden su nombre, toda la información necesaria personal, y ellos buscan a ver si no se encuentran en buró de crédito o si tienen deudas o cuántas deudas tienen para poder darles ese préstamo, ese crédito que ustedes requieren, y saber cuál es la liquidez para ustedes poder tener esa capacidad para cubrir la deuda que van a adquirir. Tenemos en el punto número 1, dentro de las fórmulas, porque vamos a ver fórmulas, que se llama capital neto de trabajo. Este capital neto de trabajo, me voy a ir directamente con la fórmula. Les pido que de favor lean cada uno de los puntos para que entiendan cuál es el concepto de cada fórmula. El capital neto de trabajo, nosotros tenemos que irnos con nuestro estado de resultados. Recuerden que el estado de resultados, los estados financieros, y en entran estos 3 estados financieros, son la radiografía que vamos a utilizar para poder nosotros hacer este análisis. Y aquí vienen las fórmulas. Nosotros tenemos en el capital neto de trabajo ocupar el activo circulante y el pasivo circulante. Del ejemplo, si nos vamos directamente al ejemplo, nos vamos con el balance general de la relojería El Tiempo es Oro. La fórmula del capital neto de trabajo es el activo circulante. Si se dan cuenta, tenemos un activo circulante de 450,000 pesos. Y haciendo la fórmula, tenemos 450,000 del ejemplo anterior. Ahora nos vamos con el pasivo circulante. Pasivo circulante, por aquí lo vemos. Es que también se le conoce como pasivo a corto plazo. Son 120,300 pesos. Ya lo tenemos y empezamos a hacer nuestra fórmula. 450,000 pesos menos 120,300 pesos es igual a 329,700. ¿Y esto qué es? Bueno, esto indica que si se liquidan todas las obligaciones a corto plazo, quedan disponibles para trabajar en la empresa 329,700. La siguiente fórmula nos habla acerca del capital neto de trabajo disponible, que es la número 2, donde se calcula el activo circulante menos el inventario, y a esto se le va a restar el pasivo circulante. Ocupando el ejemplo de la empresa anterior, nos da que son 459,000 el activo circulante y el inventario. Vamos a buscar el inventario aquí. Inventario. El inventario 350,000 que vienen haciendo de aquí. Ay, perdón. 350,000 que lo vamos a tomar del inventario, del activo circulante, y el inventario está en el estado de resultados con la cantidad de 350,000.
Esto menos el pasivo circulante, que ya lo habíamos visto, que son los 120.300 del balance general, nos da un menos 20.300. Quiero en este ejemplo que se den cuenta de que aquí hay una combinación del datos del balance general y datos del estado de resultados. Esta fórmula del capital neto de trabajo disponible ocupan los dos estados financieros. Entonces, para que entiendan ustedes que pueden ocupar en algunas fórmulas estos dos datos financieros, de los dos datos financieros, los datos. Y tenemos la tercera, que es, recuerden, algo que antes de que se me pase, jóvenes, recuerden que por cada fórmula, ustedes tienen que hacer el análisis. Y aquí pueden ocuparse para poder hacer ese análisis que dice, lo cual significa que si no se considera la inversión, faltarían porque son menos los 20.300, faltarían 20.300 para poder liquidar las deudas del vencimiento más próximo. En este caso, que el inventario se puede convertir rápidamente en efectivo. Esta razón no se aplicaría. Si se dan cuenta, aquí ustedes tienen que aplican fórmula y aplican análisis. Y van a decir, ¿y dónde agarro ese análisis? Aquí lo tienen, jóvenes. Aquí viene, cada fórmula trae su análisis. Vámonos con la tercera fórmula. Razón del circulante o índice de solvencia. En esta fórmula se calcula de activo circulante menos pasivo circulante. Y tenemos esta operación que nos da 3.74 veces para esta fórmula. ¿Y el análisis cuál es? Pues nos dice, lo anterior señala que se alcanza a cubrir al pasivo a corto plazo 3.74 veces, o que por cada peso que se debe a corto plazo se tiene 3.74 pesos para pagarlos. Hay quienes especifican como conveniente tener un índice circulante igual o superior a 2 como medida óptima. Sin embargo, tendría que considerarse más factores como el tiempo de la empresa a la que se refiere, la preferencia de esta por la liquidez, etc. En este ejemplo, puede significar que los activos circulantes no están utilizando adecuadamente, tal vez por exceso de inversión en el inventario o por un gran otorgamiento de crédito. Obviamente no van a poner todo lo que menciona aquí, pero sí la parte en donde ustedes hagan ese análisis de acuerdo a lo que les dé a ustedes. La número 4 nos habla sobre la razón ácida, razón de liquidez, prueba del ácido o prueba severa del ácido. Cualquiera de esas 4, así se le conoce. La razón ácida nos habla que es el activo circulante menos el inventario sobre el pasivo circulante. Tenemos aquí, ocupando el ejemplo anterior, nos da que son 0.83 veces. ¿Qué significa esto? Que mediante este cálculo se percibe que por cada peso que se debe a corto plazo, solo se poseen 83 centavos en activos líquidos. Por lo tanto, se puede fallar en los pagos de las obligaciones más cercanas. Hay quienes prefieren usar una razón de 1 a 1, es decir, por cada peso de deuda, tener uno con disponibilidad inmediata. Ok, y así nos podemos ir hablando sobre varias fórmulas, que son 16 me parecen, hablar acerca de la rotación del activo, y de aquí vamos a ir sacando estas fórmulas. Si se dan cuenta, aquí en la imagen nos da la fórmula y el análisis. Es importante que revisen su antología para que ustedes puedan hacer esos cálculos. La 7, que es la rotación de cuentas por cobrar. La 8, que es el periodo promedio de cobro, donde tienen que aplicar estas fórmulas. La 9, que es la rotación de cuentas por pagar. 10, periodo promedio de pago. 11, razón de endeudamiento. 12, índice de capital o razón pasivo a largo plazo del capital. 13, razón de liquidez, intereses o razón de cobertura de intereses.
14, razón de liquidación de pagos fijo o razón de cobertura de pagos fijo. 15, margen neto de utilidad. 16, rendimiento de la inversión, rendimiento sobre el activo total o retorno de la inversión. 17, rendimiento del capital o retorno sobre la aportación de los accionistas. 18, utilidad por acción. 19, razón del precio de mercado sobre la utilidad por acción o precio entre utilidad. Y hasta aquí se acabaron las fórmulas. Son 19, me había equivocado por ahí, les dije que 16, pero no quiere decir que van a aplicar las 19. Con esto quiero cerrar este tema del método vertical. No van a aplicar todas las 19, solamente van a ver cuáles sí aplican y cuáles no aplican. Es importante que entiendan eso, que no van a aplicar todas. A lo mejor van a aplicar unas 15, 16, a lo mejor unas 10 nada más. Recuerden que todos los datos vienen en los estados financieros, que ya mencionamos cuáles son los estados financieros. Aquí están las fórmulas. Aquí les puse el cuadro del formulario de las razones, que son las razones de liquidez, las que vimos ahorita, las razones de emisión de activos, administración de deudas, rentabilidad y acciones. Son 19. Estas fórmulas son las que vamos a utilizar para el método vertical siempre y cuando apliquen. Si no aplican, no. Y pasamos a las actividades, que aquí vienen unos ejercicios que es los que yo quiero que realicen. Si se dan cuenta, aquí tenemos el balance general y el estado de resultados que están juntos. Aquí tienen que buscar los conceptos de las fórmulas si están. Si no están, no se aplican. Como ya les mencioné, tenemos otro ejercicio que son los dos ejercicios, ¿sí?, que vamos a hacer del método vertical. Jóvenes, el siguiente tema es el 2.2, método horizontal. Este método horizontal, como ya lo habíamos mencionado, hablaba de hacer la comparación de 2 o 3 o 4 estados financieros básicos. Si se dieron cuenta, en el ejemplo anterior solamente hubo de un ejercicio fiscal, o sea, un balance general de un periodo, un estado de resultados de otro periodo. Y fíjense que aquí en el método horizontal vamos a conocer 2 o 3 de diferentes periodos fiscales. Así que va a ser prácticamente lo mismo. Nos habla que los métodos horizontales es una herramienta importante para evaluar el desempeño de la empresa a través del tiempo. Son los métodos horizontales donde es factible distinguir el avance o retroceso que se ha tenido y con base en las preferencias de la administración o de los dueños. Adoptar las medidas necesarias para alcanzar las metas a corto, mediano y largo plazo. Estos métodos analizan la organización por medio de la comparación de cada uno de los elementos contenidos en los estados financieros principales. En el periodo que se está evaluando se dividen aumento y disminuciones, estado de origen y aplicación de recursos, tendencias, análisis histórico y análisis de índices. Aumento y disminuciones. Pero nos vamos a ir ya directamente a los ejercicios. Por aquí tenemos aumento y disminuciones del balance general. Si se dan cuenta, les decía que había dos periodos. Al decir X1, estamos hablando de un periodo. Al decir de X2, estamos hablando de otro periodo. Y aquí es donde vamos a hacer una diferencia, ¿sí? Vamos a conocer un poquito antes de entrar. Dice: permite evaluar la eficiencia, productividad. Es necesario contar con la suficiente información complementaria que permita conocer el porqué de los cambios operados. Sin esta información, la utilidad es relativa y puede proporcionar interpretaciones erróneas. El conocimiento de cuánto, cuándo, cómo y por qué
de las variaciones de los estados comparados permitirá conocer la política de la empresa. Un ejemplo, hablamos de X1, que es un periodo fiscal, X2 de otro periodo fiscal. Y la diferencia, tenemos aquí el inventario, en el primero tenemos 10,000, en el segundo periodo 30. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es de 20,000. ¿Cómo sacamos ese porcentaje? Ahorita lo vamos a entender. Fíjense, desde este ejemplo se observa que hubo un aumento considerable en la inversión en inventario de 20,000, que representa el 200% en relación con el año de referencia, que es el más antiguo y que en este caso es X1. Estos resultados se obtienen primero de restar el año más reciente del anterior y dividir la diferencia entre el año anterior de la siguiente forma. Y vamos a conocer aquí. Tenemos X2 menos X1 nos da 30,000 menos los 10,000. Esto quiere decir que tenemos 20,000. La diferencia entre el inventario y el porcentaje, vamos a conocerla, que es lo que salió, que son los 20,000, sobre el X1, que son los 10,000. Fíjense, tenemos una división 2.00, que esto se convierte en 200%, que esto es lo que sale en el porcentaje. Vuelvo a repetir, para sacar la diferencia entre el inventario o el porcentaje, la fórmula es la diferencia que sale esto, 20,000 sobre X1, que son 10,000, es igual a 2.0, es igual a 200%, que eso es lo que va aquí. Y así lo hacemos con esto, con los proveedores, con los documentos por pagar y todo lo demás. Como resultado es significantemente alto. Conduce a una investigación posterior donde se detecta de gran parte del cambio del inventario fue financiado por los proveedores, quienes aportan 15,000 pesos, que corresponden a el 150% respecto al año 1. Aquí, si se dan cuenta, hacemos la misma operación, nos da lo mismo y es lo que va aquí. Y continuamos. Además, hubo una disminución de deuda a corto plazo de 4,000, que corresponde al 80% respecto al año 1. Mira, aquí lo hacemos. Aquí si se dan cuenta, cuando se hace los paréntesis es porque da número negativo, muchachones. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Dice, al integrar los resultados obtenidos con este método se tiene una visión global de la empresa, por lo cual se recomienda para identificar áreas de mejora en aquellos elementos que muestran los cambios más significativos, a fin de analizar si estos la favorece o no. En la tabla 2.1 y 2.2 se observan los aumentos y disminuciones para dos periodos que son la relojería del tiempo es oro, ocupando el mismo ejemplo. Y fíjense que aquí tenemos ya estos dos periodos, tenemos ya las diferencias. Entonces tenemos el balance general con los dos periodos, que es X1. Recuerden que el horizontal son dos periodos o más, en este caso son dos. X1 un periodo y X2 otro periodo. Y aquí tenemos lo que es el balance general. ¿Sí? Y acá tenemos lo que es el estado de resultados también con cada uno de ellos. ¿Sí? Y nos vamos también a las ocupando, fíjense que vamos a ocupar las mismas fórmulas. Vuelvo a repetir, vamos a ocupar las mismas fórmulas, solamente que vamos a ocupar, por ejemplo, periodo 1, periodo 2 y periodo 3. En este caso tenemos estas razones, ocupar en este caso las razones con las cantidades que vienen en los estados financieros, ocupar las mismas fórmulas y con esto ir ocupando el X1, pues es el X1, el X2, vamos a ocupar las fórmulas del X2, el X3 vamos a ocupar las fórmulas del X3.
Cada periodo tiene diferentes fórmulas, como aparece aquí, muchachos. Pongan atención, aquí en el balance general y en el estado de resultados que viene aquí abajito, vienen 3 periodos. Periodo 1, periodo 2 y periodo 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar los conceptos, las fórmulas que hay, nada más. Lo que no hay, pues no. Como por ejemplo aquí, vamos a ocupar, aquí sí exista en este ejemplo, sí podemos ocupar el periodo 1, el periodo 2. Cada periodo se va a ocupar con sus propios números. Por ejemplo, para sacar esta fórmula del periodo 1, yo solamente voy a ocupar las cantidades del 1, no del 2, no del 3, solamente del 1. Y voy a ocupar esas cantidades y las voy a anotar abajo. Para ocupar las cantidades del número 2, voy a hacer lo mismo, solamente ocupar las cantidades del periodo 2 y así con el periodo 3. No podemos estar combinando las cantidades. Y así vamos a ir armando, si se dan cuenta en esta tabla, cada uno de esos puntos. Y si se dan cuenta en la 13, como lo menciona aquí en el ejemplo, dice no aplica, porque no hay. No aplica, no aplica, no aplica y no aplica. Así ustedes van a hacer. Cuando no hay una fórmula van a poner no aplica. Y se acabó. No se espanten, no se estresen. Lo que hay es lo que tenemos que realizar. Y la actividad, aquí nos habla sobre esta actividad que hice, realiza un práctico en equipo, aquí se quede 3, pero ya sabemos cuántos son los integrantes, en Excel obviamente, y vamos a ver primero las aumentos y disminuciones. Recuerden que eso lo vimos hace un momento, cuántos son los aumentos, cuánto es la diferencia y cuánto es el porcentaje. Vamos a ocupar este ejemplo que está aquí, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio de tendencia, que es el que acabamos de ver, ocupar el periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. Son 2 ejercicios que tenemos que hacer, nada más. Sí es algo extenso, pero pues es algo que vamos a trabajar en estos días y semanas. Continuamos con otro tema importante que es el 2.3, que se titula diagnóstico financiero. Se denomina diagnóstico financiero o análisis financiero al análisis que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible para tratar de determinar la situación financiera de una empresa o de un sector en específico de esta, determinados sus niveles de endeudamiento, liquidez, rentabilidad y punto de equilibrio financiero. El diagnóstico empresarial analiza la situación y las expectativas de la empresa para evaluar su capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes de acción, e incluye la identificación de las oportunidades y las amenazas procedentes del entorno, los puntos fuertes y débiles internos y el escrutinio del futuro. La importancia del diagnóstico financiero se basa en que la empresa es la clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así como mejorar las ventas y los beneficios, aumentando el valor de la empresa. Este consiste en analizar los distintos estados financieros, como el balance general, el estado de resultados, y que se consideran entre los más importantes. Y aquí tenemos los conceptos de ellos. Ya los hemos visto a lo largo de varias sesiones. Y por aquí tenemos una actividad que es un resumen de lo que significa el diagnóstico financiero. Aquí tenemos la actividad que dice realiza un diagnóstico financiero, pero deben de ponerse de acuerdo conmigo en la clase. Y con esto, jóvenes, finalizamos esta unidad número 2. Nos vemos hasta la próxima.